Paz de Cristo para todos, bienvenidos una vez más a tu podcast Entre Palabra y Canciones. Bendiciones. Bueno, aquí estamos una vez más. Tuvimos un pequeño percance el día que nos disponíamos a grabar y por eso nos corrimos un día. Pero bueno, continuamos compartiendo esta serie tan especial y hoy vamos a leer, vamos a meditar sobre el Salmo 47, otra canción escrita por los hijos de Corea. Así que si tienes tu Biblia, por favor acompáñanos en la lectura, si no puedes escuchar con nosotros y luego meditar. Hoy tengo por aquí mi ukelele y vamos a cantar esta canción que también tiene una melodía bien especial, o fue grabado así años atrás por un cantautor cristiano. Entonces vamos a leer juntos el Salmo 47. Tiene como título Dios, el Rey de toda la tierra. Creo que podemos decir amén a eso. Al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó, Selah. Siguiente parte. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron, como pueblo de Dios, del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Ok, vamos a cantar entonces este salmo. Creo yo que hay varios himnos clásicos y otros tal vez no tan conocidos con la melodía de este salmo. Es un salmo precioso, una canción de los hijos de Coré. Y vino a mi mente esta melodía que fue grabada por Danilo Montero años atrás. Así que vamos a hacerlo aquí acústico, shakers, ukelele y voces. Vamos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios de Israel. Aclamad a Dios de Israel. Aclamad al Dios de Israel. Aclamad al Dios de Israel. ¿Qué tal si meditamos unos minutos en esta canción? Bueno, acabamos de cantar esta canción, creo que fue grabada por Danilo Montero, sí, en los 90s, por allá en el 98, 96, bueno, no estoy seguro el año. Y es hermosa este canto. Sé que de este salmo hay más melodías, pero bueno, cantamos esa de pueblos todos, batid las manos. Bueno, vamos a entrar en materia. Ya hemos venido preparando el terreno y aquí en el Salmo 47 hoy sí vamos a hacer un
comentarios sobre los compositores que fueron los descendientes de Coré. Yo recuerdo cuando leía los Salmos años atrás, al ver ese subtítulo y luego escuchar la historia antigua, decía, bueno, pero ¿por qué los descendientes si se supone que Coré había muerto? Para ello vamos a citar Números, el capítulo 16, donde nos habla de la rebelión de este personaje, Coré. ¿Quién fue Coré? Bueno, Coré, dice la Biblia, fue hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. En otras palabras, era uno de los encargados de los oficios del tabernáculo y también de alguna forma era familiar de Moisés y de Aarón. Tenían el mismo, eran de la misma tribu, del mismo linaje, en este caso del linaje de Leví. Y cuando lees todo el capítulo, te invito a que lo puedas hacer en Números 16, te vas a dar cuenta que hay un punto donde lo que suscita esto es la insatisfacción de las tareas que él desempeñaba y luego el querer estar a la cabeza. Y si recordamos bien, fue prácticamente el origen del pecado que se dio en el cielo. Se le dio a Lucifer una tarea muy importante, pero en algún momento su corazón se llenó de orgullo y de insatisfacción. Y esto me puso a pensar porque muchas veces nosotros estamos en esa delgada línea entre la gratitud y la ingratitud, entre estar tranquilos y satisfechos con lo que Dios nos da y nos va dando de acuerdo a las temporadas, a los años, a la preparación, a lo que sembramos y luego cosechamos, y luego a pasar muy fácil a la ingratitud, a la insatisfacción, a cierto sentido de rebelión y de orgullo. Así que qué bueno reflexionar en esto y pedirle al Señor que nos guarde de todo sentimiento de orgullo, que no caigamos en eso que decía un amigo en estos días, que el que va en bicicleta ve al que va en la moto y quisiera estar ahí, pero el que va en la moto ve al que va en el automóvil y quisiera estar ahí. El que va en el automóvil ve al del auto más lujoso y quisiera estar ahí. Y así el que va en el auto lujoso quisiera tener un helicóptero, y el del helicóptero un jet privado, y el del jet privado quisiera ir al espacio. Y parece que nada muchas veces satisface el corazón del hombre. Y pareciera que nada es suficiente, y más en esta época donde por redes, por medios digitales vemos mucha información de cómo algunos logran sus objetivos, otros muestran su vida llena de bienes materiales, etc. Y Coré dejó que su corazón se llenara del anhelo de poder y de liderazgo, de el cansancio de estar en el desierto, aún que él cumplía los oficios del tabernáculo, pero eso no fue suficiente para él. Y en el capítulo 16 vemos cómo esto trajo un juicio terrible. Dios trajo un juicio terrible sobre Coré y otras personas, 250 personas, y ellos murieron de una forma terrible. La tierra se abrió, ellos cayeron al fondo del Seol, la tierra se los tragó vivos. Pero la historia no termina ahí. Más adelante, en el capítulo 26, hay un recuento de todo lo que le fue pasando a Israel en su travesía por el desierto y en esas situaciones de rebeldía donde Dios tuvo que ajustar y en su amor inagotable tuvo que ajustar disciplina y proclamar muchas veces o enviar juicios para ellos. Pero en ese recorderis de todas estas situaciones y de cómo las personas se rebelaron y cómo Dios fue dándoles juicios, a partir del verso 9 va nombrando precisamente esos que se rebelaron, y en el 10 dice: y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, hablando de todos los otros líderes que se unieron a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, es decir, de disciplina, para que los demás se dieran cuenta de no volver a hacer eso. Verso 11, aparece la brecha, como siempre, de la gracia y la misericordia de Dios, mas los hijos de Coré no murieron. Pero esto no es solamente lo interesante, que ya aquí vemos cómo Dios siempre con gracia y misericordia no permitió que estos pequeñitos inocentes
de lo que su padre había sentido hacer en su corazón. Ellos no eran completamente inocentes. Y cuando continuamos viendo la historia, porque la Biblia no deja ningún dato al azar, ningún dato por ahí. Cuando continuamos viendo la historia, antes de llegar a los salmos, como el Salmo 46, el Salmo 47, el 42, el 45 y otros que ya hemos visto que fueron escritos por ellos, por los descendientes de Coré, encontramos dentro de los descendientes de Coré personajes que Dios usó en gran manera. ¿Sabes cuál? Bueno, para eso te invito a ir al libro de Crónicas. Lo tengo aquí separado para poder estar enfocado y no perderme. En el capítulo 6 de Primera de Crónicas habla de los descendientes de Leví. Y va nombrando, empieza a hablar de los tres primeros, que fueron Gersón, Coat y Merari, y a partir de cada uno de ellos cómo sus linajes fueron multiplicándose. Y mira este dato tan importante que me llenó de tanto gozo. Alguna vez enseñé de esto o estudié de esto porque escuché una reflexión acerca de la misericordia del Señor en los descendientes de Coré. Y me encontré con este pasaje. Capítulo 6 de Primera de Crónicas, el verso 37. Estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amisai. Sigamos, estos nombres son bien raros de pronunciar. Hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ibisaf, hijo de Coré. Dentro de los que nombré ahí, escuchaste muy bien, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. ¿Cuál Samuel? El profeta. Si lo quieres confirmar, puedes ir a Primera de Samuel, el capítulo 1, verso 1. Es más, vamos a leerlo para poder ponernos en contexto y darnos cuenta cómo el Señor entreteje su historia de gracia, siempre con el propósito de engrandecer su nombre y mostrarnos que si tú y yo nos humillamos, Él siempre nos va a usar para su gloria. Capítulo 1, verso 1 de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Josim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. ¿Y cuáles fueron los nombres que acabé de leer aquí? Bueno, fíjate, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana. Solamente hay un nombre que no es exactamente igual, que es Eliel. En Primera de Samuel dice Eliú. Los demás nombres son los mismos. Eso quiere decir que el profeta Samuel venía del linaje de Coré. Y que el hijo del profeta Samuel, o mejor, el nieto, fue Emán, que fue uno de los cantores que puedes ver en el libro de Crónicas que ayudaron al rey David a componer canciones, que tocaban en el templo. Bueno, de esos descendientes no podemos saber exactamente si fue Emán, pero de ese linaje tenemos los compositores de estas canciones. ¡Wow! Yo me gozo en gran manera porque la gracia del Señor es incomparable. A veces lo que hacemos en las generaciones primeras o cuando estamos formando a nuestros pequeños, no dimensionamos lo que Dios ya tiene preparado, pero la Biblia dice que Él extiende la misericordia a los que le aman hasta por 1000 generaciones. Y eso es muy importante que no lo olvidemos. Ahora, recapitulemos o retomemos aquí en el Salmo 47. No me voy a extender mucho, pero solamente quiero decirte que este es el segundo salmo milenario que es establecido por el Señor Jesucristo en su segunda venida. Es un concierto de alabanza y adoración a Cristo que ahora va a ser coronado como Rey sobre toda la tierra. Claro, nosotros sabemos que Él es el Rey de Reyes, pero se acerca el día y está muy pronto cuando después de que hayan pasado el periodo de los 7 años de la gran tribulación, mientras la iglesia estamos gozándonos en las bodas del Cordero y en la tierra hay un tiempo de tribulación terrible, al finalizar ese tiempo, dice la Biblia que el Señor vendrá y reinará sobre la tierra 1000 años. Bueno, es ahí donde esta canción entra a ser parte
de este momento. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. ¿Recuerdas? Porque Jehová el Altísimo es temible. Y me parece que ellos, escuchando lo que sus antepasados le habían contado de esa situación de su antecesor Coré, no podían olvidar que el Señor es un Dios temible, es Rey grande sobre la tierra. Y quiero insistir con esto, que lo dije el episodio pasado. No sé qué panorama o qué era lo que ellos estaban viendo en su mente para escribir estas palabras, pero Dios ya estaba planeando, mejor ya tenía planeado y estaba permitiendo que ellos escribieran esto para lo que va a ocurrir en el milenio. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él va a acabar con toda rebelión. Ya no habrá más espacio para la rebelión, para el pecado, para la desobediencia, para todo lo que vemos hoy en día de cómo la humanidad se levanta en contra de los principios, de los mandamientos del Señor. Y ellos con esa esperanza dicen, los israelitas, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Y hay una pausa, un Selah. Habrá gozo en la tierra cuando Él venga. Pueblos todos, dice otro canto, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. En cierta ocasión, dice el escritor de este comentario, fue una iglesia donde todos aplaudían allí con sus palmas y alguien se le acercó y le preguntó, ¿no te molesta esto, predicador? Y él dijo, no, eso me ayuda porque cuando estoy predicando y la gente está alabando, siento que estamos juntos. A veces la reverencia que nosotros decimos tener se convierte en frialdad, en mortandad dentro del servicio. Por eso es importante alabar al Señor con instrumentos, es importante alabar con palmas, levantar nuestra voz. Obviamente, y David nos lo enseña, así que al estar reunidos y al tener un equipo de alabanza, tenemos que esforzarnos a hacerlo bien. No se trata simplemente de hacer bulla y simplemente de hacer ruido. No, hay que hacerlo. Y varios salmos dice, hay que cantarle a Dios con inteligencia, hay que tañir los instrumentos, hay que tocar bien, hay que prepararnos, hay que hacerlo con excelencia. Pero como iglesia, cuando nos reunimos a adorar al Señor, es bueno que lo hagamos con júbilo, con gozo, con agradecimiento, que dejemos toda insatisfacción a un lado, todo sentimiento de orgullo y reconozcamos que Él es el Señor y Él reina. Más de 2000 años después, Él volverá aquí a la tierra, ya no como el hijo de un humilde carpintero, sino ahora como el Rey de reyes y Señor de señores. Este es un salmo glorioso, maravilloso, y se nos dice aquí que debemos entonar alabanzas a Él. Él es el Dios de Abraham, imagínense. Se cumplirá esa promesa una vez más cómo se ha venido cumpliendo toda la promesa que el Señor le hizo a Abraham, y llegará ese tiempo donde esa nación, Israel, será la nación para todas las demás naciones y el Señor reinará a través de toda la eternidad. Y no habrá más rebelión, no habrá más orgullo. Este ha sido el Salmo 47, episodio 47, escrito por los descendientes de Coré. Una historia de gracia, una historia de misericordia. Gracias por acompañarnos. Y bueno, no me quiero despedir de este episodio sin decirte que ya en pocas semanas vamos a compartir con ustedes una canción. De hecho, este fin de semana estuvimos rodando el video y ya estamos solamente en los últimos detalles de postproducción para compartir con ustedes la canción Estás en Control. Vamos a ir compartiendo semana a semana un poco del contenido de este canto, pero sobre todo lo que hay detrás de esta canción, porque hay muchas historias que respaldan y confirman que a pesar de las tempestades y las dificultades, el Señor está en control. Este ha sido el episodio 47, muchas gracias por escucharnos. Recuerda, lo puedes ver y seguramente lo estás viendo aquí por YouTube. También puedes ir a las plataformas digitales. Comparte este contenido, déjanos tu comentario, esto nos ayuda a crecer. Y gracias por escucharnos aquí, gracias por estar aquí en tu podcast Entre Palabra y Canciones. Chao, paz de Cristo para todos.